Título del dictado: Recuerdos. Tengo muchos recuerdos de cuando era pequeño. Uno de ellos es un sonajero con forma de animal, del que dicen que no me separaba. Aún lo conservo en una cajita. Otro es de un viaje al extranjero. Después del aterrizaje del avión, fuimos a recoger las maletas, pero no aparecieron. Aunque nos supuso bastante ajetreo, por suerte, al día siguiente nos las enviaron al hotel. Recuerdo, también, que me regalaron un reloj sumergible que me encantaba y de repente dejó de funcionar. Fuimos a la relojería y el relojero me dijo que no me preocupara, que solo había que cambiarle la pila. Punto final. Título del dictado: Recuerdos. Tengo muchos recuerdos de cuando era pequeño. Uno de ellos es un sonajero con forma de animal, del que dicen que no me separaba. Aún lo conservo en una cajita. Otro es de un viaje al extranjero. Después del aterrizaje del avión, fuimos a recoger las maletas, pero no aparecieron. Aunque nos supuso bastante ajetreo, por suerte, al día siguiente nos las enviaron al hotel. Recuerdo, también, que me regalaron un reloj sumergible que me encantaba y de repente dejó de funcionar. Fuimos a la relojería y el relojero me dijo que no me preocupara, que solo había que cambiarle la pila. Punto final. Título del dictado: Recuerdos. Tengo muchos recuerdos de cuando era pequeño. Uno de ellos es un sonajero con forma de animal, del que dicen que no me separaba. Aún lo conservo en una cajita. Otro es de un viaje al extranjero. Después del aterrizaje del avión, fuimos a recoger las maletas, pero no aparecieron. Aunque nos supuso bastante ajetreo, por suerte, al día siguiente nos las enviaron al hotel. Recuerdo, también, que me regalaron un reloj sumergible que me encantaba y de repente dejó de funcionar. Fuimos a la relojería y el relojero me dijo que no me preocupara, que solo había que cambiarle la pila. Punto final. Título del dictado: Recuerdos. Tengo muchos recuerdos de cuando era pequeño. Uno de ellos es un sonajero con forma de animal, del que dicen que no me separaba. Aún lo conservo en una cajita. Otro es de un viaje al extranjero. Después del aterrizaje del avión, fuimos a recoger las maletas, pero no aparecieron. Aunque nos supuso bastante ajetreo, por suerte, al día siguiente nos las enviaron al hotel. Recuerdo, también, que me regalaron un reloj sumergible que me encantaba y de repente dejó de funcionar. Fuimos a la relojería y el relojero me dijo que no me preocupara, que solo había que cambiarle la pila. Punto final. Título del dictado: Recuerdos. Tengo muchos recuerdos de cuando era pequeño. Uno de ellos es un sonajero con forma de animal, del que dicen que no me separaba. Aún lo conservo en una cajita. Otro es de un viaje al extranjero. Después del aterrizaje del avión, fuimos a recoger las maletas, pero no aparecieron. Aunque nos supuso bastante ajetreo, por suerte, al día siguiente nos las enviaron al hotel.
Recuerdo también que me regalaron un reloj sumergible que me encantaba y de repente dejó de funcionar. Fuimos a la relojería y el relojero me dijo que no me preocupara, que solo había que cambiarle la pila. Punto final. Título del dictado: Recuerdos. Tengo muchos recuerdos de cuando era pequeño. Uno de ellos es un sonajero con forma de animal, del que dicen que no me separaba. Aún lo conservo en una cajita. Otro es de un viaje al extranjero. Después del aterrizaje del avión, fuimos a recoger las maletas, pero no aparecieron. Aunque nos supuso bastante ajetreo, por suerte, al día siguiente nos las enviaron al hotel. Recuerdo también que me regalaron un reloj sumergible que me encantaba y de repente dejó de funcionar. Fuimos a la relojería y el relojero me dijo que no me preocupara, que solo había que cambiarle la pila. Punto final. Título del dictado: Recuerdos. Tengo muchos recuerdos de cuando era pequeño. Uno de ellos es un sonajero con forma de animal, del que dicen que no me separaba. Aún lo conservo en una cajita. Otro es de un viaje al extranjero. Después del aterrizaje del avión, fuimos a recoger las maletas, pero no aparecieron. Aunque nos supuso bastante ajetreo, por suerte, al día siguiente nos las enviaron al hotel. Recuerdo también que me regalaron un reloj sumergible que me encantaba y de repente dejó de funcionar. Fuimos a la relojería y el relojero me dijo que no me preocupara, que solo había que cambiarle la pila. Punto final. Título del dictado: Recuerdos. Tengo muchos recuerdos de cuando era pequeño. Uno de ellos es un sonajero con forma de animal, del que dicen que no me separaba. Aún lo conservo en una cajita. Otro es de un viaje al extranjero. Después del aterrizaje del avión, fuimos a recoger las maletas, pero no aparecieron. Aunque nos supuso bastante ajetreo, por suerte, al día siguiente nos las enviaron al hotel. Recuerdo también que me regalaron un reloj sumergible que me encantaba y de repente dejó de funcionar. Fuimos a la relojería y el relojero me dijo que no me preocupara, que solo había que cambiarle la pila. Punto final. Título del dictado: Recuerdos. Tengo muchos recuerdos de cuando era pequeño. Uno de ellos es un sonajero con forma de animal, del que dicen que no me separaba. Aún lo conservo en una cajita. Otro es de un viaje al extranjero. Después del aterrizaje del avión, fuimos a recoger las maletas, pero no aparecieron. Aunque nos supuso bastante ajetreo, por suerte, al día siguiente nos las enviaron al hotel. Recuerdo también que me regalaron un reloj sumergible que me encantaba y de repente dejó de funcionar. Fuimos a la relojería y el relojero me dijo que no me preocupara, que solo había que cambiarle la pila. Punto final. Título del dictado: Recuerdos. Tengo muchos recuerdos de cuando era pequeño. Uno de ellos es un sonajero con forma de animal, del que dicen que no me separaba. Aún lo conservo en una cajita.
Otro es de un viaje al extranjero. Después del aterrizaje del avión, fuimos a recoger las maletas, pero no aparecieron. Aunque nos supuso bastante ajetreo, por suerte, al día siguiente nos las enviaron al hotel. Recuerdo, también, que me regalaron un reloj sumergible que me encantaba y de repente dejó de funcionar. Fuimos a la relojería y el relojero me dijo que no me preocupara, que solo había que cambiarle la pila. Punto final. Título del dictado debajo del esqueje. El espía introdujo la mano en el agujero y extrajo un papel. Rápidamente tradujo el mensaje y llamó a sus jefes. Ellos le dijeron que debía hallar el diamante en 2 horas. Lo encontró a mediodía, en una maceta, debajo de un esqueje de geranio. Punto final. Título del dictado debajo del esqueje. El espía introdujo la mano en el agujero y extrajo un papel. Rápidamente tradujo el mensaje y llamó a sus jefes. Ellos le dijeron que debía hallar el diamante en 2 horas. Lo encontró a mediodía, en una maceta, debajo de un esqueje de geranio. Punto final. Título del dictado debajo del esqueje. El espía introdujo la mano en el agujero y extrajo un papel. Rápidamente tradujo el mensaje y llamó a sus jefes. Ellos le dijeron que debía hallar el diamante en 2 horas. Lo encontró a mediodía, en una maceta, debajo de un esqueje de geranio. Punto final. Título del dictado debajo del esqueje. El espía introdujo la mano en el agujero y extrajo un papel. Rápidamente tradujo el mensaje y llamó a sus jefes. Ellos le dijeron que debía hallar el diamante en 2 horas. Lo encontró a mediodía, en una maceta, debajo de un esqueje de geranio. Punto final. Título del dictado debajo del esqueje. El espía introdujo la mano en el agujero y extrajo un papel. Rápidamente tradujo el mensaje y llamó a sus jefes. Ellos le dijeron que debía hallar el diamante en 2 horas. Lo encontró a mediodía, en una maceta, debajo de un esqueje de geranio. Punto final. Título del dictado debajo del esqueje. El espía introdujo la mano en el agujero y extrajo un papel. Rápidamente tradujo el mensaje y llamó a sus jefes. Ellos le dijeron que debía hallar el diamante en 2 horas. Lo encontró a mediodía, en una maceta, debajo de un esqueje de geranio. Punto final. Título del dictado debajo del esqueje. El espía introdujo la mano en el agujero y extrajo un papel. Rápidamente tradujo el mensaje y llamó a sus jefes. Ellos le dijeron que debía hallar el diamante en 2 horas. Lo encontró a mediodía, en una maceta, debajo de un esqueje de geranio. Punto final. Título del dictado debajo del esqueje. El espía introdujo la mano en el agujero y extrajo un papel. Rápidamente tradujo el mensaje y llamó a sus jefes. Ellos le dijeron que debía hallar el diamante en 2 horas. Lo encontró a mediodía, en una maceta, debajo de un esqueje de geranio. Punto final. Título del dictado debajo del esqueje.
El espía introdujo la mano en el agujero y extrajo un papel. Rápidamente tradujo el mensaje y llamó a sus jefes. Ellos le dijeron que debía hallar el diamante en 2 horas. Lo encontró a mediodía, en una maceta, debajo de un esqueje de geranio. Punto final. Título del dictado: debajo del esqueje. El espía introdujo la mano en el agujero y extrajo un papel. Rápidamente tradujo el mensaje y llamó a sus jefes. Ellos le dijeron que debía hallar el diamante en 2 horas. Lo encontró a mediodía, en una maceta, debajo de un esqueje de geranio. Punto final. Título del dictado: un viaje relajado. La doctora Méndez cambió el vendaje de su dedo. Ya no le dolía. Luego salió de su casa y condujo sin prisas hasta el aeropuerto. Hizo una larga cola junto a otros pasajeros para facturar su equipaje. Después se distrajo viendo el escaparate de una relojería en la zona de embarque. Era una viajera paciente y sabía que no podía luchar contra el tiempo. Punto final. Título del dictado: un viaje relajado. La doctora Méndez cambió el vendaje de su dedo. Ya no le dolía. Luego salió de su casa y condujo sin prisas hasta el aeropuerto. Hizo una larga cola junto a otros pasajeros para facturar su equipaje. Después se distrajo viendo el escaparate de una relojería en la zona de embarque. Era una viajera paciente y sabía que no podía luchar contra el tiempo. Punto final. Título del dictado: un viaje relajado. La doctora Méndez cambió el vendaje de su dedo. Ya no le dolía. Luego salió de su casa y condujo sin prisas hasta el aeropuerto. Hizo una larga cola junto a otros pasajeros para facturar su equipaje. Después se distrajo viendo el escaparate de una relojería en la zona de embarque. Era una viajera paciente y sabía que no podía luchar contra el tiempo. Punto final. Título del dictado: un viaje relajado. La doctora Méndez cambió el vendaje de su dedo. Ya no le dolía. Luego salió de su casa y condujo sin prisas hasta el aeropuerto. Hizo una larga cola junto a otros pasajeros para facturar su equipaje. Después se distrajo viendo el escaparate de una relojería en la zona de embarque. Era una viajera paciente y sabía que no podía luchar contra el tiempo. Punto final. Título del dictado: un viaje relajado. La doctora Méndez cambió el vendaje de su dedo. Ya no le dolía. Luego salió de su casa y condujo sin prisas hasta el aeropuerto. Hizo una larga cola junto a otros pasajeros para facturar su equipaje. Después se distrajo viendo el escaparate de una relojería en la zona de embarque. Era una viajera paciente y sabía que no podía luchar contra el tiempo. Punto final. Título del dictado: un viaje relajado. La doctora Méndez cambió el vendaje de su dedo. Ya no le dolía. Luego salió de su casa y condujo sin prisas hasta el aeropuerto. Hizo una larga cola junto a otros pasajeros para facturar su equipaje. Después se distrajo viendo el escaparate de una relojería en la zona de embarque. Era una viajera paciente y sabía que no podía luchar contra el tiempo. Punto final. Título del dictado: un viaje relajado. La doctora Méndez cambió el vendaje de su dedo. Ya no le dolía. Luego salió de su casa y condujo sin prisas hasta el aeropuerto. Hizo una larga cola
junto a otros pasajeros para facturar su equipaje. Después, se distrajo viendo el escaparate de una relojería en la zona de embarque. Era una viajera paciente y sabía que no podía luchar contra el tiempo. Punto final. Título del dictado: Un viaje relajado. La doctora Méndez cambió el vendaje de su dedo. Ya no le dolía. Luego, salió de su casa y condujo sin prisas hasta el aeropuerto. Hizo una larga cola junto a otros pasajeros para facturar su equipaje. Después, se distrajo viendo el escaparate de una relojería en la zona de embarque. Era una viajera paciente y sabía que no podía luchar contra el tiempo. Punto final. Título del dictado: Un viaje relajado. La doctora Méndez cambió el vendaje de su dedo. Ya no le dolía. Luego, salió de su casa y condujo sin prisas hasta el aeropuerto. Hizo una larga cola junto a otros pasajeros para facturar su equipaje. Después, se distrajo viendo el escaparate de una relojería en la zona de embarque. Era una viajera paciente y sabía que no podía luchar contra el tiempo. Punto final. Título del dictado: Un viaje relajado. La doctora Méndez cambió el vendaje de su dedo. Ya no le dolía. Luego, salió de su casa y condujo sin prisas hasta el aeropuerto. Hizo una larga cola junto a otros pasajeros para facturar su equipaje. Después, se distrajo viendo el escaparate de una relojería en la zona de embarque. Era una viajera paciente y sabía que no podía luchar contra el tiempo. Punto final.